El novelista y periodista Frederick Forsyth, autor británico de Los archivos de Odessa, El día del chacal, La alternativa del diablo, entre otros, era de mis favoritos durante mi infancia. En ese momento que tal vez usted piense Julio Verne, Emilio Salgari serían los más apropiados. Sin embargo, mi predilección era el novelista británico. Él decía que podía escribir sobre personalidades monstruosas, los monstruos de nuestros tiempos, pero estos monstruos tenían que tener un perfil interesante. Nicolás Márquez, autor y escritor y periodista argentino, también escribe sobre lo que yo llamo monstruos con algún perfil interesante. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Placer hablar contigo. Igualmente, Nicolás, en tus libros has arremetido contra lo que yo considero monstruos. ¿Está bien la definición de monstruos en estos casos? ¿Te sentís cómodo con esa definición? Yo es un término irreal. El monstruo como concepto no existe. A mí me gusta analizar la política desde el realismo más puro y yo creo que sí, me dedico al revisionismo. Entonces escribo sobre fenómenos históricos que la historia oficial suele reivindicar y yo trato de desmitificarlos, o sobre personajes históricos que la historia oficial suele glorificar, suele enaltecer, y yo trato de desenmascararlos. Esto no es un deporte, lo hago cuando yo objetivamente creo que se está mintiendo o se está falsificando la historia de un individuo determinado o acontecimientos históricos determinados. Yo tengo muchas biografías publicadas, ninguno lo podría decir que técnicamente es un monstruo, sí puedo decir que han sido villanos, o que han sido personajes realmente de triste existencia y de triste memoria. Esto te lo cuento porque acá se habló mucho en un tema que yo manejo bastante bien, que es la guerra antisubversiva. Se habló de demonio, de los dos demonios, de un solo demonio. Pareciera que como contraposición hay ángeles y toda esa cuestión casi teológica que se nos escapa el criterio de la realidad para analizar lo que pasó. Entonces yo le escapo bastante. Huyo bastante a ese tipo de calificaciones, no porque no sea adjetivador, soy muy adjetivador cuando escribo, pero trato de hacer caracterizaciones humanas, aunque se trate del peor de los seres humanos. Muchos de tus adversarios de cualquier manera te han catalogado como defensor de esta teoría. Yo no soy defensor de la teoría de los dos demonios. No digo que lo seas, sino que estás catalogado como tal. Pero está mal caracterizado eso, porque si yo adhiriese a la teoría de los dos demonios, quiere decir que yo estoy diciendo o sosteniendo que las Fuerzas Armadas de la Nación, mis Fuerzas Armadas, son lo mismo que un terrorismo subversivo. Y mis Fuerzas Armadas, con los errores institucionales que pudieron haber tenido y que tienen, no los puedo jamás poner en pie de igualdad con una organización terrorista. O sea que adherir a la teoría de los dos demonios es equiparar a ambos contendientes de aquella guerra que se vivió en la década del 70. Y yo tomo partido por las Fuerzas Armadas de la Nación, nunca jamás podría ponerlo en pie de igualdad con una guerrilla, con una organización terrorista, independientemente de errores o críticas que yo le pueda hacer, tanto en el plano militar como en el plano político, pero jamás puedo equipararla. Yo no adhiero a la teoría de los dos demonios. Sería reducir a los militares a una pandilla montonera y yo no tengo esa visión. Las instituciones, las Fuerzas Armadas las fuerzas de seguridad también han sido reducidas a cero. ¿Vos crees que hay una reconstrucción? ¿Las Fuerzas Armadas se pueden reedificar en el futuro? Si hay decisión política, sí, porque en definitiva son instituciones que han sido envilecidas, degradadas, maltratadas, humilladas, porque hubo una decisión política de colocarlas en ese lugar marginal. Y si la decisión política quiere revertir eso y esa reversión se sostiene y se mantiene en el tiempo, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad obviamente van a ser poco a poco colocadas en el lugar institucional que se merecen. Pero esa es una decisión política que ni siquiera es patrimonio de una gestión gubernamental, sino que tiene que llevar muchos años.
independientemente de Macri, de un periodo, de dos periodos. Es una cuestión que se maneja a través del tiempo y tiene que ser una política acordada, sostenida, mantenida a través de las diferentes fuerzas políticas que les toca ocupar el poder del Estado. Así como se le degradó una institución, se la puede volver a enaltecer. Obviamente es mucho más fácil destruir que recomponer, cuesta mucho menos esfuerzo. Pero sí, es mi pretensión. A mí me parece que el actual gobierno, con muy poco entusiasmo, con muy pocos condimentos, está tratando de darle ese lugar a las Fuerzas Armadas. Con muy poca determinación, con la pusilanimidad que caracteriza al gobierno. Pero un ejemplo de ello es el hecho de que en el último año hayan desfilado 2 veces en las calles de Buenos Aires y de otros lugares del país, para el beneplácito de la gente, con cercanía con la gente, mostrando sus uniformes con mucho orgullo, y eso que se había perdido, que había sido tan denostado, es un síntoma pequeño, simbólico, pero es un síntoma positivo. No pretendo hacerme eco de frases armadas, pero no hay una definición mejor para esto. Estoy hablando de los juicios circenses que se llevan a cabo contra personas que han participado o no en la guerra contra la subversión, contra el terrorismo en los años 70. Muchos de ellos están o imputados o prisioneros sin ningún tipo de legalidad. En el medio del operativo Independencia, del juicio sobre el operativo Independencia, ¿cuál es tu participación? Yo me ofrecí para declarar como testigo de concepto y me puse a disposición de la defensa. Yo iba a declarar mañana 15 de junio y ayer, se me llamó para decirme que habían prescindido de mi testimonio, no sé, por una cuestión de estrategia judicial, pero me dijeron que no. Yo supongo, porque no sé, desconozco, que hubo muchos testimonios muy valiosos, sobre todo de gente que padeció el accionar del terrorismo, fundamentalmente del ERP, el caso de Silvia Ibarzábal, de Arturo Larrabure, dos secuestrados y luego asesinados por la guerrilla, por el ERP, emblemáticos. O el testimonio de Rodolfo Richter, por ejemplo. Rodolfo Richter, creo que era teniente Richter, que fue herido. Fue herido en el verano del 75 y quedó en silla de ruedas para siempre. Y ellos dieron, me parece a mí, no conozco, tampoco tuve tiempo de ver las declaraciones, pero conociendo a las personas que declararon, supongo que apuntaron con muy buen tino al costado más emocional. Miren lo que hizo la guerrilla, el desastre que hizo la guerrilla, las familias que arruinó, las vidas que arruinó. Yo no tengo ese perfil, yo tengo un perfil más combativo, más argumentativo, menos emocional, sobre todo, inclusive, no solo por características de la personalidad, sino porque yo no tengo familia militar, no padecí la guerrilla, y eso me da una suerte a lo mejor me despoja de la cuestión sentimental y me hace tener una postura más racional. Y tengo una personalidad más provocativa, más polemista. Y a lo mejor la defensa quiso sostener esto que había sido dicho y no confrontar de una manera tan abrupta como quizás lo hubiese hecho yo con el fiscal o con quien fuere, conforme a las características de mi personalidad. Esto es lo que yo sospecho, porque no me consta. Pero si ellos prescindieron de mí, por algo será. Yo me ofrecí para declarar y fundamentalmente a raíz de mis estudios en un ensayo que publiqué, que vos recién mencionaste, que se llamó El Vietnam Argentino, la guerrilla marxista en Tucumán. Lo publiqué en el 2008 y es uno de los trabajos sobre la década del 70 que yo hice que más me han gustado. Y es un ensayo específicamente y puntualmente dedicado a estudiar todo lo que fue la guerrilla en Tucumán, que operó desde el 74 hasta prácticamente todo el 76 y algo del 77. Fue una guerrilla aparte de la guerra revolucionaria general por las características que se dieron, por ser una guerrilla selvática, una guerrilla foquista de tipo guevarista, al estilo, una guerrilla tratando de imitar lo que pudo haber sido el movimiento 26 de julio en Cuba, con Castro a la cabeza,
o tratando en realidad lo que quería hacer Mario Roberto Santucho era imitar al Vietcong en Vietnam. Por eso el libro del Vietnam argentino, no porque yo no pretendía comparar un conflicto con el otro, sino lo que pretendía el ERP era llevar adelante esa traspolación. De hecho, el ERP, en esa pretensión, incluso lingüística, a Buenos Aires le decían Saigón. Con las diferencias de ambos conflictos. Porque alguna vez se me criticó, ¿cómo podés ponerle este título? Porque este título pareciera que vos querés equiparar un conflicto con otro. No. Los que querían equiparar eso era el ERP. Y en todo momento eso era así. En realidad una pretensión del terrorismo, ¿verdad? No es que yo pretenda magnificar lo que pasó en Tucumán, pero los que pretendían hacer una imitación de eso era el ERP, y de hecho tenían el comité que dirigía la guerra revolucionaria en Vietnam, se llamaba Comité Vietnam Liberado. Era un comité de militar del ERP. Y ellos leían a los vietnamitas, a Le Duan, bueno, a muchos personajes, ideólogos y estrategas del conflicto entre Estados Unidos y Vietnam. Inclusive ese enfoque fue muy pernicioso para el ERP, porque ellos creían y decían que el ejército argentino, que primero comandó Vilas y después mucho más tiempo el general Bussi, era un ejército de ocupación. Y que como era un ejército de ocupación, porque el ejército del pueblo eran ellos, el pueblo, el campesinado y los lugareños iban a desconfiar del ejército de ocupación y se iban a poner a disposición de la guerrilla. Esto podía ser lógico en Vietnam, donde efectivamente Estados Unidos eran rubios, de ojos claros, hablaban otro idioma, eran un ejército ajeno y extraño a la población vietnamita, y obviamente ellos sentían proximidad no con un ejército de ocupación, como efectivamente lo eran, sino con los propios. Pero el campesino tucumano sentía al militar como alguien propio y al guerrillero marxista como alguien ajeno y extraño. La semana pasada tuve oportunidad de escuchar el testimonio del profesor De Santis durante el juicio de Operación Independencia. Él decía que el pueblo estaba con ellos, el pueblo estaba con el movimiento terrorista en Tucumán. Bueno, he leído los libros de Santis. Él era miembro del ERP. Si hablamos de Daniel De Santis, hablamos del mismo. Bueno, eso no, es ridículo. ¿Cómo se lo puede medir eso? Es muy sencillo, de dos maneras. Primer punto, el ERP no reclutó un solo campesino tucumano. El ERP llevaba gente al monte tucumano que venía de Córdoba, de Rosario, gente acostumbrada a la vida urbana y a la ciudad, y de repente tenía que ir al monte, a los mosquitos, a la selva, a vivir en carpa, a tener una vida absolutamente agreste, y les costaba mucho trabajo a ellos mimetizarse y poder acostumbrarse. Esto lo dicen en todos los testimonios de los libros que han escrito. El segundo tema, tan popular era el ejército a expensas de la guerrilla, que muchos años después de terminado el conflicto, el pueblo tucumano votó masivamente y muchas veces para diferentes cargos a quien dirigió en el ejército el operativo Independencia, que fue el general Bussi. O sea que eso confirma categóricamente que tanto en los hechos, cuando se dio la guerra como tal, como en la vida política democrática, muchos años después, el consenso que tuvo el general Bussi se dio siempre. Ganó todas las elecciones en las que participó. Inclusive, en el año 2003, el general Bussi se postuló a intendente de Tucumán y ganó. Y le ganó a un candidato que era hijo de un desaparecido. Pero una semana antes de asumir, lo detienen por estos juicios de lesa humanidad, que se impulsaron por decisión de Néstor Kirchner, y bueno, y Bussi no pudo asumir como intendente, pero te digo, hasta la última elección en la cual él ya participó, ya siendo una persona grande, y después de tantos años de los hechos sucedidos, aún así le seguía ganando elecciones a todo el arco partidocrático. Por eso lo que dice De Santis es absurdo, no tiene 2 segundos de lógica. Sería justo argumentar, si el pueblo, como dice De Santis, los seguía tanto, que ellos se presentaran en las urnas y obtuvieran el poder de esa manera, teniendo en cuenta que estábamos en democracia, ¿verdad? Claro, porque ellos suben al monte en mayo del 74. No se presentan a las urnas por 2 razones.
La primera es porque ellos no creían en la democracia. Al contrario, ellos peyorativamente denominaban a la democracia como democracia burguesa. Ellos no creían en la democracia, creían en la revolución. La revolución es un golpe de Estado, o sea, lo que pasa es que en jerga izquierdista es más épico, más romántico hablar de revolución que hablar de golpe de Estado. Ellos creían en el golpe de Estado / revolución socialista, o sea, no en la democracia, no creían en absoluto en la democracia. Y el segundo punto es que aunque creyesen en la democracia, no tenían ningún consenso. Y cada vez que pasaba el tiempo el consenso era inferior y se fueron transformando poco a poco en una secta marginal. Hay un libro escrito por un miembro del ERP, muy bien escrito, Pablo Pozzi, profesor de historia, doctor en historia y además fue guerrillero del ERP, que ha escrito muchos libros sobre el ERP, pero bien logrados, no el panfleto de Daniel De Santi que no me merece ningún respeto intelectual. Este hombre, estando en mis antípodas, yo le reconozco que es un historiador profesional. Y él cuenta, digamos, más allá de que él trata de legitimar desde lo ideológico lo que estaban haciendo, él cuenta lo que se vivía. Y la verdad que él mismo dice que los guerrilleros del ERP eran, por ejemplo, jóvenes burgueses que vivían muy acomodadamente en un departamento en Rosario y de repente eran convocados a ir a la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, se morían de frío, pasaban hambre, no se hallaban, no se acostumbraban a los mosquitos, no tenían los hábitos propios de la vida campesina. Y como los campesinos desconfiaban del ERP, no reclutaban a nadie, y como no reclutaban a nadie, constantemente tenían que estar reponiendo material humano desde los grandes centros urbanos. Ernesto Che Guevara, el canalla, la verdadera historia del Che. Vamos a observar y escuchar unas declaraciones del general Heriberto Justo Auel al respecto. El Che Guevara es un argentino de un gran resentimiento social. Yo he hablado ahí en Miami cuando expuse mis libros en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Miami. Es decir, un hombre, un sanguinario que no tenía límite, el Che Guevara. Pero es un hombre que fracasó donde entró. Fracasó como ministro de Industria, como presidente del Banco Central, en su campaña en el Congo. Bueno, sí, lo del resentimiento es algo evidente en un montón de aspectos de Guevara. Sobre todo se le advierte un odio manifiesto y explícito en sus cartas, en sus escritos, en sus notas, en sus cuadernitos personales, en sus diarios personales. Él constantemente habla del odio. La palabra odio es la palabra que él más utiliza en sus escritos y también la palabra muerte. Es una persona realmente doliente, cruel, con un espíritu endurecido en exceso. Pero respecto de los fracasos que se le atribuyen a Guevara, es absolutamente cierto. O sea, yo trato de medir a Guevara desde varios ángulos, ¿no? Como guerrillero, él manejó o participó de 4 emprendimientos. Uno en Sierra Maestra, donde, bueno, se triunfó, es cierto, pero él no dirigió esa parte. Cienfuegos, Castro, Matos. Cienfuegos, Castro, Uber Matos, el propio Raúl Castro. O sea, él fue un acompañador que aprendió sobre la marcha y el triunfo era de Fidel Castro. Y tanto es así que cuando la Revolución Cubana triunfa, los 3 hombres que ingresan en La Habana son Fidel Castro, Uber Matos y Camilo Cienfuegos. El Che llega una semana después, le dan un cargo menor, o sea, lo ponen al frente del campo de fusilamiento de la cabaña, no le dan un ministerio, no lo hacen jerarca del Partido Comunista, o sea, él tiene y después él se va ganando la confianza, va creciendo dentro de la estructura. Desplazando a Matos, por ejemplo. Bueno, Uber Matos lo meten preso a los pocos meses y durante 20 años, cuando Uber Matos advierte que Fidel Castro empieza a llevar adelante un giro comunista en la revolución, él se opone,
por oponerse le dan 20 años de cárcel, y otro que duda mucho es Cienfuegos, a quien en esa misma semana, la misma semana que encarcelan a Uber Matos, Cienfuegos desaparece. Es el primer desaparecido del régimen castrista. O sea, empezaron a hacer una purga entre los propios hombres de la revolución. Una historia muy propia de traiciones, por ejemplo, en la Rusia post-zarista, Trotsky perseguido. Y bueno, pero que para mí Fidel Castro es un Stalin caribeño. El Che Guevara estaba de acuerdo con eso, por eso varias de las cartas personales que el Che escribía, él las firmaba con el seudónimo Stalin II. Pero digamos, hasta acá hubo un triunfo, pero el Che Guevara no tuvo un protagonismo. Sí tuvo un protagonismo en la guerrilla que se llevó adelante en Salta, donde el Che Guevara intentó dirigir un grupo de guerrilleros que en el año 63-64, durante la presidencia de Ilia, quiso hacerle un golpe de estado a Ilia, no prosperó, no funcionó, fue un fracaso. No todavía los Utruncos. El ejército guerrillero del pueblo en el monte de Orán, dirigido por Jorge Massetti, que era el comandante segundo, el comandante primero era Guevara. Cuando Massetti hubiese afianzado el foco, Guevara, que había preparado esa expedición guerrillera, Guevara iba a venir a la Argentina. Esto no se logró, porque fracasó, y después Guevara hace otra aventura guerrillera en el Congo, donde el fracaso fue total, completo y absoluto. Él mismo lo dice. En el diario En el Congo, él dice, esta es la historia de un fracaso. Y digamos, fue realmente deshonroso. Inclusive se escaparon del Congo abandonando gente. Él mismo dice en su diario, nuestra retirada no tuvo el más mínimo gesto de grandeza. Y la última aventura militar del Che fue en Bolivia, donde fracasan todos los órdenes y termina perdido en la selva, muerto de hambre, tirando tiros al vacío, y lo detienen y lo ejecutan. Y después, el Che Guevara es un personaje muy complejo, ¿no? Y muy completo a pesar de haber vivido solo 39 años. Como ideólogo marxista, era muy pobre, era un personaje que creía en cosas que ya ni los marxistas creían, tenía ideas anacrónicas dentro del propio marxismo, adhería a cosas que los propios marxistas ya no creían, los estímulos morales. Bueno, él quería restablecer un estalinismo primigenio cuando ya la izquierda de los años 60 empezaba a leer a Gramsci, estaba influida por la escuela de Frankfurt, tenía había incorporado otras lecturas que Guevara no conocía. O sea, y como ideólogo fue muy pobre, como estratega militar también. Si uno lee el libro Guerra de Guerrillas, parece preparado para un campamento juvenil y no para militares o guerrilleros profesionales. Y después tuvo dos cargos como funcionario público. Uno fue el Banco Nacional de Cuba y el otro fue el de ministro de Industrias. En los dos los resultados fueron catastróficos. Y en el plano de su vida personal, él tuvo dos matrimonios. El primero fracasó y luego que fue con Hilda Gadea, una peruana, a quien Guevara trataba de una manera despectiva. La trataba de una manera despectiva y burlona porque tenía rasgos aindiados, porque seguramente pertenecería a alguna familia aborigen del Perú. Era una muchacha comunista, bien preparada, pero tenía rasgos fisonómicos que no encajaban con el espíritu aristocrático que el Che tenía, porque él era un aristócrata, venido a menos, pero era un aristócrata. Y después se casa con Aleida March, una maestra cubana, con quien tuvo 4 hijos, y con Hilda Gadea tuvo un hijo. En total tuvo 5 hijos, a los cuales prácticamente no conoció, porque él vivía o trabajaba todo el día, porque realmente era un hombre muy voluntarista, o cuando se iba de gira, permanentemente giraba como diplomático amateur. Fidel Castro lo mandaba a hacer giras diplomáticas por todo el mundo, vivía viajando también en la ONU, en congresos, en simposios, giras interminables. De los 5 años que vivió en Cuba, estuvo 14 meses fuera de Cuba, haciendo expediciones diplomáticas, independientemente del año que estuvo en el Congo y del año completo que estuvo en Bolivia. O sea que prácticamente él no conocía a sus hijos más que al pasar. O sea, fue un padre ausente, un mal esposo, un mal funcionario público, un mal guerrillero, un mal ideólogo.
no tuvo nunca ninguna victoria y sin embargo los guevaristas le atribuyen como estandarte el lema hasta la victoria siempre. ¿Cómo encajaría Guevara en nuestros días? ¿La izquierda toleraría sus dichos misóginos y cuasi homofóbicos, si se me permite el término? Yo creo que no es que Guevara tuviese un problema con los homosexuales, sino que la ideología comunista, particularmente en toda su expresión, detestaba, despreciaba al homosexual, lo creía un sujeto totalmente desviado, al que había que recuperar o eliminar, porque ellos creían en la superstición del hombre nuevo, el hombre nuevo socialista, que tiene que tener características viriles, características de acero, hombres sin la más mínima debilidad. Un hombre que viviera para la revolución las 24 horas. Y con una determinación psicológica y con un desprendimiento de generosidad y de valentía. Y en cambio ellos creían que la homosexualidad y otro tipo de desvíos eran algo propio, no de la condición humana, sino de la sociedad burguesa capitalista, que pervertía y corrompía los espíritus. Entonces, esto que se le atribuye a Guevara como una suerte de rechazo a los homosexuales, que es cierto, pero no era algo propio de Guevara, era algo propio de la Rusia, en la Rusia stalinista, inclusive hasta los tiempos de Boris Yeltsin, el homosexual era castigado y sancionado por el Código Penal a 5 años de trabajo forzado en la Siberia. En la China maoísta, inclusive el artículo 121 del Código Penal lo sancionaba con castración. Y en la Cuba castrista los sometían a un campo de concentración que dirigía Guevara, el campo de Guanacavives. Después Guevara se muere y eso se institucionaliza a través de lo que se conoció como la UMAP, donde se llevaba 1 año de trabajo forzado a los homosexuales y en algunas instancias los homosexuales fueron expulsados a Miami. O sea, eran para la cultura castrista eran las lacras sociales. El propio Fidel Castro decía, la revolución no necesita peluqueros. Yo no puedo hacer una suerte de... yo no sé, esto de la historia contrafáctica, yo no sé cómo sería Guevara hoy, pero la izquierda tiene una notable capacidad para acomodarse a las nuevas demandas, generar conflicto a través de nuevas minorías, y no me extraña que hoy Che Guevara, si viviese, a lo mejor sería una persona que se hubiese mimetizado con los nuevos lemas de la izquierda, no lo sé. Él era un personaje sumamente duro e intransigente y se tenía que acomodar a dogmatismos muy férreos y muy cerrados. No me lo imagino hoy en una marcha gay, pero bueno, digamos, convengamos que el Partido Comunista y todos los partidos que apoyaron la Revolución del 59, sus militantes 50, 60 años después, las nuevas generaciones apoyan la causa homosexual, a pesar de que ese mismo partido antes consideró al homosexual alguien indeseable. Tal vez mi posición es muy simplista. ¿Cómo progresa esto? ¿Cómo se une, pareciera que fuera una secta, a ciertas discrepancias entre el ayer y el hoy de la izquierda? Sí. Estoy hablando de la izquierda argentina, la izquierda internacional. No sé exactamente cómo se llama, si matrimonio igualitario, no sé el término, ¿cómo se dice en Argentina? Se le llama matrimonio igualitario en Argentina. Mi concepto obedece a cómo la izquierda se ha mutado y concebir algo que no tengo ningún problema, pero matrimonios igualitarios o la aceptación de la homosexualidad cuanto antes fue condenada. Es decir, me estoy uniendo a alguien que lo condenó. Bueno, el tema para mí no pasa por aceptar o no la homosexualidad. La homosexualidad existe desde que existe el hombre. El tema está en que la izquierda ahora se encarga de promoverla, casi imponerla y presentarla como una suerte de virtud, de camino a seguir, inclusive en los manuales escolares, en los textos pedagógicos infantiles. La izquierda está buscando mecanismos para tratar de envilecer el concepto de familia tradicional, porque siempre pensaron que la familia tradicional era un antídoto contra una revolución comunista. Tanto es así que en la época de la guerrilla, los guerrilleros, que muchos, por ejemplo los montoneros, eran de clase alta, y les enseñaban a odiar al padre, que era el burgués, que los había contaminado con los vicios propios de toda una aristocracia o de toda
un modus vivendi que no se correspondía con el sujeto revolucionario. Entonces ahora están tratando de promover tendencias y conductas que no es aceptarlas como tal, no, es promoverlas con lobbies, con toda una serie de, una militancia bastante furiosa que tiene que ver con imponer, no con aceptar. Y no solamente el tema de la homosexualidad, sino del feminismo en su versión radical, de promover pedofilia, de promover, toda una serie de asuntos que tienen que ver con una sexualidad revolucionaria. Desde el punto de vista intelectual, esto tiene su vieja historia cuando aparece Freud intentando liberar, digamos, la sexualidad sin el más mínimo tipo de ataduras, y los herederos de Freud, los pensadores que son discípulos de Freud, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, que integraron también la escuela de Frankfurt, y después aparece Michel Foucault, que le da otra vuelta de tuerca más a esto, y después la nueva camada de pensadores feministas. O sea, es todo un proceso muy largo durante el siglo XX. En la década del 60 se le llamaría psicobolche. Hoy se le llama marxismo cultural. Y la tesis que nosotros manejamos con Agustín Laje en el libro negro de la nueva izquierda, que así se llama nuestro último libro, es que no es una aceptación, sino que es una estrategia para capturar nuevos clientes, nuevas minorías, nuevos agentes de conflicto a los cuales les inyectamos el resentimiento, les inyectamos una ideología y los mandamos a una militancia furiosa. El otro día con Agustín, estos mismos sectores nos pusieron una amenaza de bomba, o estos mismos sectores van y prenden fuego una catedral. O sea, no es simple gente que tiene una tendencia sexual en su ámbito privado y pide respeto, no. Son sectores militantes muy furiosos, muy rabiosos, ideologizados y capacitados para el atraco callejero, y esa preparación la hizo la izquierda. Acá no se trata, la discusión no pasa por la homosexualidad, sino pasa por qué hace la izquierda con los grupos homosexuales para que estos grupos sean funcionales a su causa. ¿Por qué? Definición del idiota útil. Exactamente. ¿Y por qué razón? Porque si un comunista va a una fábrica a tratar de decirle a un obrero que tiene su auto, que tiene su teléfono inteligente, que tiene su confort en su casa, que tiene, en fin, heladera, microondas, computadora, internet, hoy el obrero ve a un agitador comunista y sigue con lo suyo. El comunismo y los activistas comunistas no tienen más prédica en los obreros, y por consiguiente el lema de la lucha de clases y de la revolución proletaria hoy es un anacronismo incapaz de convencer a nadie. No pueden reclutar a nadie. ¿Qué hacen? Necesitamos nuevas minorías, porque el obrero como concepto ya no nos sirve más. La lucha de clases no entusiasma a nadie, nadie cree en ella, no le podemos ofrecer nada superador. Busquemos minorías que sean agentes de conflicto y que sean funcionales a nuestra causa. Podemos utilizar a los homosexuales, lo mismo hacen con los delincuentes. El delincuente es alguien que está fuera del sistema, es un marginal que genera caos. Bueno, ese es un hombre funcional a la revolución. Vamos de ahora en adelante a defender al delincuente y a presentarlo como un marginal que ha sido expulsado por el capitalismo. Nosotros lo vamos a contener, le vamos a dar una ideología y lo vamos a defender. Otra paradoja de la nueva izquierda, porque los regímenes carcelarios más brutales, más despiadados, eran el castrismo, el estalinismo soviético y las cárceles de Mao Zedong. Y hoy son los abanderados del garantismo y los que amorosamente buscan cobijar al delincuente. En América Latina, el indígena en algunos países, la ideología indigenista es otra de las cuestiones que ellos van tratando de promover. El ecologismo es otra de las caretas de la izquierda. Es decir, la izquierda se ha reconvertido porque ya no puede levantar más la lucha de clases como concepto ni puede reclutar obreros. Entonces buscan nuevos agentes de conflicto y nuevos clientes para capturar, para reclutar, para una causa revolucionaria que se presenta hoy con otro discurso, con otra simbología. Entonces está modernizada y es más atractiva para algunos sectores. En definitiva, viles estrategias. Y si hablamos de estrategas, Perón, el fetiche de las masas. Si me permitís, vamos a exhibir un clip
de Los Simpson para que se vea, se refleje cómo se ve Perón en el exterior. They just want to declare a front runner and go back to their mansions. Yeah. Who wants to abolish democracy forever? Show of hands. I could really go for some kind of military dictator, like Juan Perón. When he disappeared, you stayed disappeared. Plus his wife was Madonna. Esa tira de Los Simpsons yo la vi en su momento, y la opinión que se tiene en el exterior sobre Perón es mucho peor que la que se tiene en Argentina sobre Perón, porque los argentinos somos muy hábiles para nosotros mismos autoengañarnos. A menos que seas el autor de un libro sobre Perón. Perón, el fetiche de las masas. ¿Cómo, cuándo y por qué, Nicolás, se te ocurrió? Yo publiqué ese libro en el 2015 porque me parece que en Argentina son todos peronistas. Nadie, o por lo menos nadie, se asume como antiperonista. Me refiero a los políticos, los periodistas. ¿Por qué? Y porque es políticamente correcto contemporizar con el peronismo o con la figura de Perón. Y en todo caso, los políticos dicen, si hay un gobierno peronista, para criticarlo, dicen, este gobierno no es peronista, no es auténticamente peronista. Pero eso lo dicen como crítica, como demérito, porque de alguna manera es para salvaguardar a Perón. Ellos no siguen la doctrina de Perón, por consiguiente no son buenos, como si Perón hubiese sido alguien intrínsecamente bueno. Que fue un dictador, no tengo ninguna de las dudas. O sea, él mismo lo ha reconocido en declaraciones públicas, en declaraciones que están, chequeadas, documentadas. Inclusive hay un documental que se llama Prohibido Pensar, donde él mismo se reconoce como un dictador. En otros libros donde él da su testimonio a biógrafos oficialistas u oficiales, como Enrique Pavón Pereira, que era el biógrafo personal de él mismo reconoce la influencia y la admiración que él tenía de Mussolini. Él estuvo preparado en Italia en el año 38, haciendo cursos de adoctrinamiento fascista, vuelve a la Argentina y hace un golpe de Estado con otros coroneles de la época, en el año 43. ¿Por qué hacen el golpe de Estado? De cuyo gobierno militar él fue vicedictador, recordemos. O sea que cuando se le habla de dictador no es una exageración. Es cierto que después ganó elecciones, es cierto, y las ganaba con una diferencia en su favor importante, pero ya de por sí él se inicia en la vida política, no en la militancia de un comité, sino en un golpe de cuartel, donde derrocan a un presidente que era el presidente Ramón Castillo, y a partir de ahí aparece una camarilla que se conoció como el GO. ¿Y por qué le hacen, que fue un golpe contra el gobierno conservador? ¿Por qué le hacen el golpe en el año 43 a un gobierno de esas características? Se lo hacen porque el gobierno argentino en plena guerra mundial había tomado posición en favor de los aliados. Y como Perón y los golpistas estaban en favor del eje, es decir, Roma, Berlín, Tokio, ellos quisieron hacer el golpe para posicionar a la Argentina del lado de Alemania. Ese fue el objetivo del golpe. Luego, paradojalmente, cuando se cae a pedazos Alemania y los aliados ya, el triunfo es evidente, un mes Argentina declara la guerra. Perón le declara la guerra a Alemania con la presidencia de Farrell. O sea, Perón además era un gran maquiavélico, un personaje realmente muy oscuro. Después gobernó como un dictador durante 10 años consecutivos, del 46 al 55, y para los que niegan su condición de dictadores porque no conocen lo que era en ese momento las cárceles plagadas de presos políticos, pero no de presos políticos cualquiera, hombres de lo más encumbrado, Frondizi preso, Balbín preso, o exiliados políticos que vivían en Montevideo, y Montevideo en esa época era a la Argentina lo que Miami es a Cuba. Había una suerte de estado paralelo de gente exiliada que cruzaba el Río de la Plata de noche, como podían, para llegar... Un pasaje, una especie de expreso de medianoche. Exactamente. Se escapaban desde la isla del Tigre. Bueno, hay infinidad de casos. Y artistas de altísimo renombre, de conocidos en Argentina por lo menos, que fueron o encarcelados o censurados y no podían actuar en la dictadura de Perón. Ya que hablamos de historia, alguien como Félix Luna, que fue torturado y secuestrado, ¿verdad? Félix Luna estuvo preso y torturado. Mariano Grondona estuvo preso y torturado. Libertad Lamarque tuvo que partir al exilio. El pianista Osvaldo Pugliese, preso. Atahualpa Yupanqui, histórico y célebre folclorista,
preso, bueno, y así era permanente, o sea, no es una acusación personal antojadiza, se vivía bajo una vigilancia, una observancia durísima, todos los diarios confiscados, crimen político, torturas, exilios y culto a la personalidad en grado exacerbado. Esto no se cuenta, no se dice, se habla de otras características presuntamente positivas de Perón, todo esto no se dice. Por supuesto se cambió la Constitución, se cambió la Corte Suprema de Justicia, se hizo todo, se desarmó todo el aparato institucional y se hizo todo lo que en los últimos años estuvimos acostumbrados a ver del chavismo. Se vio con Perón, pero en una versión mucho más escandalosamente autoritaria, porque aún en el chavismo, en los peores momentos, hay partidos políticos organizados que se oponen al régimen, aún hay marchas opositoras. En la dictadura de Perón no existían marchas opositoras. Las únicas marchas que hubo fueron 2 marchas religiosas, que se utilizó el pretexto religioso, y ahí como una marcha opositora, una histórica marcha del Corpus Christi, porque estaban prohibidas las marchas políticas opositoras. No había un solo diario opositor, y los principales líderes opositores estaban exiliados o presos. De manera tal que Maduro, por ejemplo, o su mentor Hugo Chávez, al lado de Perón eran hombres de la pluralidad y la democracia. No había un solo diario opositor. En cambio, hoy en Venezuela vos leés el Universal de Caracas o la revista Tal Cual, y son revistas opositoras. No es lo que ocurre con eso no pasaba durante el gobierno de Perón. Hacemos un paréntesis y nos transportamos un segundo a Venezuela. Venezuela está devastada. No creo que haya una solución pronta para esto. Ahora, se va Maduro, se va el régimen chavista. Capriles, Leopoldo López, ¿son la solución o son el problema? A ver, qué buena pregunta. Que cada uno de ellos son un mal menor respecto del chavismo, y sí, no tengo ninguna duda. Ahora, son personajes políticamente correctos, desprovistos de una ideología superadora. Yo no los he visto obrar como verdaderos héroes en los momentos clave. Cuando Capriles se le robó la elección por fraude, en lugar de hacer una manifestación viril, una reacción fogosa, decidida... Se refugió en su intendencia. Se refugió en su intendencia, su discurso todo apichonadito y lastimoso, casi llorisqueando. Eso no es propio de un líder en absoluto. El líder tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y él estuvo apichonado, acobardado, asustado. La verdad que fue una desazón ver ese discurso aquella noche, que no me acuerdo ya cuántos años hace, no hace tanto. Y el otro personaje estrella de la oposición, Leopoldo López, a mí me resulta inaceptable que alguien que sabe que pelea contra una dictadura, que reconoce que ahí no hay un Estado de Derecho, que reconoce que no existe la justicia independiente, él voluntariamente se entregue a la cárcel ante un tribunal que él considera ilegítimo. Que me lo expliquen. Entonces cuando ahí yo veo a alguien que dice libertad Leopoldo López, no. Yo no pido la libertad de Leopoldo López porque Leopoldo López no está preso contra su voluntad, él se entregó. ¿Quién soy yo para contrariar la voluntad de Leopoldo López, que escogió la cárcel como alternativa política? Y lo hizo por especulador, porque él pensó que iba a salir rápido como un héroe y todavía está padeciendo la cárcel. Por supuesto que desde el punto de vista humano lo lamento, pero desde el punto de vista político es de un infantilismo inaceptable. Santo Tomás decía que en política la ingenuidad es pecado. Volviendo a Juan Domingo Perón, hace poco tiempo se conoció un documento que supo ser secreto, en el cual él condenaba el accionar terrorista y también era una especie de aniquilación lo que solicitaba con estos documentos a... Estoy tomando soda, por eso me estoy distrayendo. Hay un dicho en Estados Unidos que dice: lo que sucede en Las Vegas quedará en Las Vegas. No, aclaro por el ruido, porque aparte esto es un vaso de cerveza, pero tiene soda. Si querés pasar la publicidad, no te cobramos. No, después te digo cómo se puede conseguir el libro en Amazon, si querés. Eso es el libro que escribí con Agustín Laje. No. Como hablo mucho y fuerte, porque no tengo un buen audio acá, tengo que forzar la voz. Bueno, eso que se conoció refuerza muchas cosas que ya se conocían.
Se sabe que Perón creó la AAA, se sabe que Perón dio un revés político y militar a la guerrilla, sobre todo a través de 2 o 3 aspectos, de puntos de inflexión que fueron convenciendo a Perón de la necesidad de exterminar a la guerrilla, y él lo dijo públicamente. El primero fue la muerte de Rucci, a 2 días de haber ganado las elecciones en el año 73. El segundo probablemente fue el ataque a la guarnición de Azul, donde secuestran al teniente coronel Ibarzábal, que hoy hablábamos de su hija, donde Perón, vestido de militar, dice que textualmente y literalmente dice que a este reducido número de psicópatas hay que exterminarlos uno a uno para bien de la República. Y lo primero que hizo fue denunciar la complicidad de la guerrilla con el gobernador de Buenos Aires, y el gobernador de Buenos Aires se forzado a renunciar. Es que ahora no me acuerdo el apellido del gobernador. Bueno, y el tercer elemento fue el distanciamiento directo y explícito de Perón con la guerrilla en el histórico acto del día, creo que se me hizo una laguna, creo que fue el Día del Trabajador, el 1 de mayo, perdón, desde la Casa de Gobierno, donde dice estúpidos e imberbes a los montoneros, y donde además previamente él ya había ascendido a López Rega, cabecilla de la AAA, como jefe máximo de la policía. Contra todas las reglas lo hizo ascender 14 cargos y ser la cabeza máxima de la policía. Quienes hablan de la AAA dicen que era la policía con grupos asistemáticos. Yo no sé si esto es así o no es así, pero todo el mundo coincide en que López Rega era la cabeza de esa estructura paramilitar. López Rega, ¿cómo llegó a ese cargo? ¿Quién lo puso? Lo puso Perón. Después Perón se muere y se muere en el medio de la guerra civil que él fogoneó a través de su triste historia. Pero todo lo que se puede decir de él en la última etapa fue que él ya estaba claramente encabezando la guerra contra la guerrilla por vía ilegal, además, por una vía secreta, no convencional, con grupos raros que operaban a su alrededor, y alrededor de él operaba López Rega, con la curiosidad de que yo no le hago un mérito a Perón por esto, porque Perón estaba combatiendo una guerrilla que él fomentó antes. Por eso él estaba solucionando o tratando de solucionar un problema que él había creado. Esto es algo que intentaste de contar y no te dejaron decir en Intratables. Yo, en ese día que yo fui a Intratables, creo que éramos 15 o 16 panelistas. De los 15 o 16 conmigo, 15 más, yo era el único que tenía estas ideas, los otros 15 eran políticamente correctos, y entiendo que fue un bloque de 45 minutos donde tenían que hablar todos, y yo tenía una participación acorde con las circunstancias. O sea que yo no critico a Intratables por eso, me dieron el espacio proporcional a los demás, ni más ni menos. Lo que pasa es que obviamente en ese contexto lo que uno puede decir es muy poco y de manera muy apurada, siendo además un formato de programa en donde la interrupción es permanente, donde tiene un estilo, una estética, digamos, muy informal, donde unos se gritan a otros. Bueno, no importa, yo ya lo conocía y acepté ir. Lo único que yo puedo criticar es que a lo mejor, si hubiesen llamado a 2 personas más que opinen como yo, ahí hubiese estado más equilibrado el debate. En cambio, yo estaba solo contra el mundo. Pero no puedo decir nada a Intratables, me trataron bien. Esto es lo que me pareció a mí como espectador. Veo que es como si fuera el viejo chiste, que una persona ve a 6 otras golpeando a un individuo y le preguntan ¿qué hiciste? Entonces, bueno, me metí y entre los 7 le dimos una paliza. Esto es lo que me pareció como espectador. No sé si es lo mismo a vos como invitado. 3 o 4 cosas. Primero, a mí me pareció lamentable que todos los que estaban allí, todos, porque ninguno, yo 3 o 4 veces pregunté en voz alta, ¿quién leyó el fallo? Porque ese día se discutía el fallo del 2x1 de la Corte Suprema de Justicia que beneficiaba a militares presos por haber combatido la subversión. Entonces estaban todos en desacuerdo con el fallo, se había hecho una marcha numerosa para repudiar a la Corte Suprema por haber resuelto de esta manera, pero resulta que nadie había leído el fallo, ni la multitud que fue a la marcha, ni los profesionales, comunicadores, periodistas, abogados o políticos que estaban a favor de la marcha o que venían de la marcha y estaban en ese programa de televisión.
O sea que todos se oponían a un fallo cuyo contenido no conocían. Eso me pareció un bochorno. Y entonces me hubiese gustado discutir el fallo, pero ninguno discutía el fallo porque no lo había leído y se dedicaban a repudiar y a repudiar y a repudiar a los militares. Entonces uno no sabe, vamos a discutir historia, discutamos historia. Si vamos a discutir derecho, discutamos derecho. Yo traté de discutir derecho porque ese día me invitaron a discutir el fallo. Exactamente. Pero si discutimos historia, me hubiese gustado. O sea, ahí fue muy desordenado todo eso. Y finalmente en ese programa no se discutió historia ni tampoco se discutió derecho. Derecho, por supuesto, porque ninguno conocía derecho, o el que conocía, conocería derecho, pero no conocía el fallo. Y de historia, ahí no había ningún historiador. El único que yo conocí de los que estaban allí era yo, que había escrito libros sobre el tema. Así que fue una situación rara donde yo pude decir, dentro del margen de maniobra que tuve, una serie de cosas con rapidez y con contundencia porque el formato del programa lo exigía. Sí, de exigencias hablamos. Lo principal, seguramente, para refutar un argumento es leer, interiorizarse y documentarse sobre el tema. Algo que seguramente ha pasado con el libro negro de la Nueva Izquierda. Con Agustín Laje sacamos hace un año el libro negro de la Nueva Izquierda y se subtitula Ideología de Género o Subversión Cultural. Hemos recorrido toda la Argentina. Recientemente en Bolivia y Perú. No. Este año Agustín ya estuvo en Chile y en Colombia y yo estuve con él, nos invitaron a Uruguay, Paraguay y Perú. El segundo semestre del año el libro va a salir en Costa Rica, ya salió en Costa Rica, pero vamos a disertar en Costa Rica. Nos invitaron también de Ecuador, Miami, México y vuelta a Colombia y vuelta a Perú. Terrible, devastador. Porque nosotros hicimos un libro con pretensiones modestas, no sabíamos si esto iba a generar expectativa y no damos abasto. De hecho, nosotros pretendíamos sacar el tomo 2 que completaba el análisis, pero no lo hemos podido hacer, lo vamos a sacar recién el año que viene porque las giras y las reimpresiones están a la orden del día. También se editó en España. Y el otro día en Mendoza, ante 400 personas que pagaron la entrada encima, o sea, a ese nivel de convocatoria hemos llegado, con 150 personas que se quedaron afuera porque el teatro estaba sold out. Hubo un escrache de grupos LGBT, insisto, me hubiese gustado que alguno de esos que hicieron el escrache, que manifestaron el repudio, que amenazaron al teatro y que después hicieron una amenaza de bomba, a ver quién leyó el libro. Entonces tenemos una sociedad... Otra vez un requisito básico para debatir, ¿verdad? Mira, primero lo hablábamos con Agustín. A mí no se me ocurriría jamás ir a escrachar a alguien o censurar a alguien, ¿no? En este momento Agustín tiene censurado su página de internet, de Facebook, perdón, durante un mes. A mí no se me ocurre censurar a alguien, pero ni tratar de sabotear la presentación de un libro de alguien, mucho menos sin conocer el libro que escribió ese alguien. Y en Perú hemos tenido debates con disidentes, gente que no está de acuerdo con nosotros. Agustín ha tenido varios debates ya en televisión y en los debates salimos muy airosos porque consideramos que los que están en contra nuestra tienen un prejuicio ideológico, el mismo prejuicio que tenían los panelistas de Intratables que se oponían a un fallo que no habían leído. Si bien considero que ambos estarán acostumbrados a esta altura, esto se trató de una presentación explosiva, tal vez. No. Yo parto de la base de que el que amenaza que hay una bomba, cuando te avisan por teléfono que te pusieron una bomba, es porque la bomba no está colocada. Es decir, yo creo que nadie se tomó en serio eso, pero la policía o la brigada antiexplosiva tiene la obligación de asistir. De todas maneras, ustedes tienen una responsabilidad ante el público, ¿verdad? Nosotros, los organizadores, los titulares del teatro, además estaba la brigada antiexplosiva allí, o sea, tuvimos que hacer un desalojo y 20 minutos después se volvió a ocupar el teatro. O sea, fue una posición incómoda, pero no, yo no quiero dramatizarlo. Me refería a que en el pasado ustedes han tenido alguna experiencia dramática con las presentaciones de los libros. Yo no sé si fue cuando el relato es una farsa. El libro cuando el relato es una farsa o otro libro. Cuando el relato es una farsa fue seguido. No, pero nosotros lo que nosotros hacemos es
permanente las amenazas, permanente las amenazas de bomba o las amenazas de scratch, es constante, estamos acostumbrados, no lo tomamos en serio y creemos que la amenaza, si alguien se quiere amenazar, es como, yo no quiero caer en un dramatismo psicológico, pero ¿viste el que se va a suicidar y te avisa por teléfono que se va a matar? Esa persona no se quiere matar, si no te avisa. Y en esto me parece que es más o menos lo mismo, pero hubo que incomodar a todo el mundo, a cientos de personas tuvieron que salir del teatro, tuvimos que interrumpir nosotros nuestra exposición, retomarla después, se alargaron los tiempos y los espacios, tuvimos que achicar el tiempo que siempre damos para que los oyentes y los espectadores hagan preguntas. Toda esa parte tan atractiva que tiene la dinámica de la pregunta y la dinámica de la improvisación en cierto intercambio que se genera, no se pudo disfrutar porque se había hecho muy tarde. Bueno, y eso. Cuando el relato es una farsa, abarca el periodo del régimen kirchnerista en la Argentina. Si bien se han escrito varios libros con respecto a Néstor y Cristina Kirchner, cuando el relato es una farsa, ¿qué lo hace diferente? También la época en que lo escribiste era dura. El libro Cuando el relato es una farsa, que hicimos con Agustín en el 2013, es un libro que intenta desenmascarar la biografía del matrimonio Kirchner y el gobierno del matrimonio Kirchner durante la plena vigencia y pleno poder de ese gobierno, un gobierno que acababa de sacar el 54% de los votos en plena hegemonía y autoritarismo y bombardeo propagandístico, pero nosotros atacamos al gobierno desde una perspectiva ideológica muy particular. Ese es el costado original del libro, pero lo que no es original es sacar libros atacando al kirchnerismo. De manera tal que, porque en Argentina se han publicado muchos libros contra el kirchnerismo denunciando un montón de tropelías, o sea que desde ese punto de vista, un libro que sea antikirchnerista, eso era el costado no tan original de nuestro libro. El enfoque ideológico sí. De manera tal que, y como ya la mayoría de la población no es más kirchnerista en Argentina, un libro crítico al kirchnerismo no es un libro que genere mayores escándalos. Ahora, yo tengo un libro contra Perón, y el peronismo es la religión, no sé, informal, la religión sociológica de la Argentina. Tenemos un libro contra la ideología de género, cuando la ideología de género es el catecismo y la columna vertebral ideológica de la corrección política vigente. Tenemos libros que intentan contar la década del 70 desde una perspectiva antagónica al relato setentista pro-guerrillero que ha sido impuesto incluso en los manuales escolares, y eso también va contracorriente. Yo tengo una biografía contra Guevara, que ahora están preparando en todo el mundo homenajes porque se cumplen 50 años de su muerte, y todo el mundo lo enaltece y lo reivindica como un paladín de la libertad. Y yo incluso voy a sacar en 2 meses más una biografía completa y definitiva sobre la vida del Che, totalmente crítica e hiperdocumentada. Eso sí es ir contracorriente, es ir contra la hegemonía. El caso del libro que escribimos contra el kirchnerismo, hoy visto en perspectiva, no sé hasta qué punto es un libro tan audaz, porque hay muchos libros contra el kirchnerismo. Lo particular es que nosotros lo escribimos desde una perspectiva ideológica de derecha, si se quiere, parado hacia la derecha, para que se entienda en Estados Unidos como si nosotros fuésemos, no sé, alguien cercano al Partido Republicano, digamos. Y desde ese lugar sí era original, porque en Argentina la religión ideológica es el progresismo, y los que se oponen al kirchnerismo son progresistas, no kirchneristas, a pesar de que el kirchnerismo es un gobierno progresista con el aditamento de que además es de características gangsteriles y delincuenciales, ¿no? Pero desde el punto de vista ideológico nosotros nos paramos en otra perspectiva, desde una perspectiva ciertamente conservadora o liberal en materia económica, por ejemplo. Y eso no es común en Argentina, en un país donde la idolatría del Estado es hegemónica, es algo muy masivo, muy aceptado casi sin disparidad de criterios. Estoy de acuerdo, hay muchos libros escritos sobre Kirchner y el kirchnerismo, no tantos sobre Rafael Correa. Creo que no hay ningún libro sobre Rafael Correa. Yo publiqué El cuentero de Carondelet en el año, ya se me hizo una laguna, 2012, con prólogo de Ricardo López Murphy.
Sí, Ricardo López Murphy. El libro tiene que ver con lo siguiente. Yo estaba haciendo una suerte iba tratando de estudiar uno a uno cada uno de los cabecillas del socialismo del siglo XXI, en la época en la cual el socialismo del siglo XXI gozaba de buena salud. Hice un libro sobre Chávez en el año 2010, después hice un libro sobre Evo Morales en el 2011-2012, después el libro que hicimos con Agustín sobre el kirchnerismo, y faltaba Rafael Correa. Así que Rafael... Los Don Corleone del populismo latinoamericano, en pocas palabras. El club de dictadores del socialismo latinoamericano, del nuevo socialismo latinoamericano, y Rafael Correa era un personaje que además se perfilaba para ser el gran líder de ese movimiento, porque Hugo Chávez ya se sabía de su enfermedad. Bueno, en el momento de escribir el libro ya se sabía que Hugo Chávez estaba muy enfermo y Fidel Castro estaba muy viejo. De hecho, ya ninguno de los dos vive. Y Rafael Correa, como es un hombre muy inteligente, independientemente de que yo esté en las antípodas ideológicas de él, y además creo que es un cínico y una persona con rasgos personales muy complicados, muy perversos. A este tipo de personas me refería sobre monstruos con un perfil interesante. Rafael Correa es más peligroso que el resto porque es muy inteligente. Y además no solamente es inteligente, sino que tiene una formación académica interesante, porque es economista, porque estuvo becado y estudió en Estados Unidos, y después estudió, ahora ya no me acuerdo si en Bélgica, en Europa, y es un sujeto preparado y con rasgos de inteligencia superior al político medio, superior al caudillo medio, muy superior a Chávez, muy superior a Evo, superior a Cristina. ¿Superior a Néstor Kirchner? ¿Más preparado que Néstor Carlos Kirchner? Bueno, Kirchner no era una persona preparada en absoluto. No, era inteligente. Correa era inteligente. Es inteligente, quiero decir. No sé si más vivo o menos vivo, porque fueron personalidades distintas en contextos muy diversos, pero no, Rafael Correa es de una inteligencia notable, lo cual lo hace más peligroso. Pero fíjate vos que a pesar de su ideología, a pesar de todo lo negativo de este personaje, Ecuador es el país del socialismo del siglo XXI al cual mejor le ha ido. Ecuador no tiene los problemas que tuvo, no dejó el desastre, la gestión de Correa que dejó el kirchnerismo en Argentina, inflación, endeudamiento. Sin embargo, el ecuatoriano vive con esa sombra de que puede ser Venezuela. Vive con la sombra autoritaria, pero es mucho más organizado a nivel en su administración. En algunas cosas será mérito de Correa, no lo sé. En otras es un condicionamiento que tiene el Ecuador, que es ¿cuál? Que la moneda ecuatoriana es el dólar. La moneda ecuatoriana, o sea que Correa no puede emitir dólares. Al no poder emitir dólares está condicionado lo que entra, lo que le sale, cuánto puede gastar, cuánto no puede gastar. Puede hacer desajustes, pero con mucha limitación. También pasa que al tener al dólar como moneda, hay un control internacional también. Él tuvo un control. Lo que pasa es que él también pudo haber salido de ese control, pudo haberse quitado la dolarización y pudo haber impuesto una moneda propia, y ahí ya hubiese tenido un margen de maniobra mucho mayor. Pero como no es Hugo Chávez y es más inteligente, él dijo no, esto funciona, lo voy a conservar. Y eso hace que Ecuador no sea el caos que es Venezuela, que es la Argentina de finales del 2015, caos que todavía existe y que nos está costando recuperar, que es Bolivia, que es un estado fallido, bueno, u otros populismos de la zona. O sea, realmente Ecuador es un gobierno autoritario de inspiración socialista, pero más organizadamente administrado, más prolijamente administrado. Marchando un poco hacia tus cualidades de escritor, en este caso como coautor, ¿cómo es el funcionamiento? Es nuestra segunda experiencia haciendo un libro. La primera experiencia fue en el libro que hablábamos hoy, cuando el relato es una farsa, en donde ambos escribimos todo. Nos repartimos capítulos, nos repartimos tareas, claro, pero después él me los pasaba a mí, yo corregía y yo metía mi pluma y tratamos de que todo el libro tuviese una pluma unificada, un estilo narrativo unificado. Ahora fue más fácil en el sentido de que
Agustín se encargó de hacer todo un ensayo exhaustivo sobre el feminismo y yo sobre las corrientes de los lobbies homosexualistas. El libro está dividido en 2 partes, con 2 capítulos bien diferenciados, de 150 páginas cada uno, con un enfoque filosófico que es el mismo, pero con 2 estilos narrativos que son distintos. Yo, que tengo una formación como abogado, soy más bien un polemista y además tengo un estilo narrativo polémico y provocativo, fuerte en adjetivos, fuerte en ironías, abundante en ironías, y Agustín, que es un científico de la ciencia política, tiene un estilo más docente, de manera tal que esos 2 estilos están, cada uno firma su capítulo, el libro lo escribimos los 2 y los 2 adherimos al conjunto del libro, porque estamos de acuerdo en lo esencial, pero lo que cada uno escribe, cada uno lo firma, y entonces el lector tiene como 2 libros en uno, con 2 estilos diferenciados, y eso le dio originalidad al libro y nos dio la libertad, tanto a Agustín como a mí, de poder explayar nuestra impronta narrativa sin el condicionamiento propio de cuando uno comparte un trabajo y tiene que acomodarse al otro y el otro a uno. Y acá eso no lo tuvimos que hacer, tuvimos la libertad de que cada uno explayase con su estilo personal. Previamente a eso acordamos en lo filosófico y en el que el enfoque iba a ser ese, y entonces no es que discutimos, nosotros estamos de acuerdo, nos complementamos a través de 2 capítulos y cada uno escribió el propio. Nicolás, sé que el libro está en Amazon. ¿Dónde se consigue además el libro? Bueno, el libro está editado en Brasil, en portugués, está editado en Perú. En Perú es impresionante el éxito que ha tenido. Obviamente en Argentina, se consigue en Uruguay, está editado en Uruguay, se consigue en España, en Costa Rica, y en breve, en pocos días más va a salir en Paraguay. También estamos ya muy avanzados para que salga en Chile, en Colombia, y falta México, otro lugar que estamos en tratativas. O sea que, y para el resto de la región y para los países donde todavía no fue editado, el libro se consigue en Amazon. En Amazon está primero hace un año. Solo por curiosidad, ¿en Cuba no tienen pensado presentarlo? Una vez estuve en Cuba y estuve preso. Y tomé muchos testimonios que me sirvieron para después hacer mi biografía sobre Che Guevara. Pero la experiencia que tuve en Cuba no fue feliz, y no volví nunca más, y no pienso volver hasta que la dictadura de los Castro caiga, pero no por una cuestión de indignación personal, no pienso volver porque me daría miedo. La pasé mal, estuve detenido, a la deriva, sin un abogado, sin saber por qué, en las cárceles de la policía de extranjería, no me hicieron nada grave, no me pegaron, pero fue un momento muy incómodo y de cierto desamparo, donde te sentís muy vulnerable ante un gobierno de esas características tan crueles, y donde vos te sentís ahí si alguien mínimo en una isla cárcel manejada por un aparato de espionaje omnipresente. No fue solamente estar preso, toda la semana que estuve en Cuba la pasé mal. Lo de estar detenido fue apenas unas horas, y digo, yo no volvería, porque tengo temor de volver a ser molestado, sobre todo ahora que apretás un botón y en internet sale todo de cada uno de nosotros, cuál es tu ideología, cuál es tu religión, cuál es tu actividad. Tal vez en ese entonces, 11 años atrás, no era de esta manera. Pero claro, yo estuve en el 2006, todavía internet estaba en un estado más primitivo, y particularmente en Cuba internet andaba a carbón, era de una lentitud, no había información. De todos modos, bueno, eso fue una vieja experiencia que atesoro, pero no podría volver porque tendría miedo de volver realmente. No sé si entendí bien, Nicolás, la segunda parte del libro del Che para el año que viene. No, en 2 meses, estoy trabajando todo el día para que antes del mes de octubre, un mes antes de octubre, que se van a celebrar el 50º de la muerte del Che, ya esté este libro en Amazon y en otros lugares. Lo estoy preparando a toda marcha. Para el año que viene se va a venir con Agustín el tomo 2 del libro negro de la Nueva Izquierda. Esto que voy a hacer del Che es una biografía completa y definitiva de la que yo ya había hecho antes, con muchos nuevos documentos, con mucha nueva información, y en función de eso un trabajo definitivo para salir a competir a todas las biografías que se están publicando y se van a publicar este año, donde al Che Guevara lo tratan como un santo laico.
En el caso de que tengas que enviar algunas copias por correo, te recomiendo tener estampillas del Che Guevara. Así lo determinó el gobierno socialista de Mauricio Macri. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, por prestarte a este espacio y a tus palabras tan interesantes. Muchas gracias por este espacio, por estar siempre apoyando estas ideas y por permitirme formar parte de las charlas que vos siempre subís a la web y que las mira tanta gente. Así que me haces llegar a tu público y te lo agradezco. Fue Nicolás Márquez, abogado, escritor, periodista, polemista y provocador desde Mar del Plata.